A continuación, quiero presentar algunas de las muchas evidencias bíblicas de que Caín no fue hijo de Adán. Digo algunas porque estas son algunas pocas. Si tuviera que presentar todas las evidencias, tendría que presentar los 66 libros de la Biblia y no me bastaría un año para exponerlo. ¿Sí? Porque este principio, esto está plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Esto que voy a presentar ahora. Pero para aquellos que piensan que esto es una herejía o digan que no tiene importancia, porque como he dicho, ¿no? Para ellos lo más importante es la salvación, pues esto es eso. Es que entiendan que hemos sido engañados con la fábula de una manzana podrida que nos vendieron y que la mayoría nos hemos comido, yo también incluido. Lo que pasa es que esa manzana se me atragantó hace tiempo, manzana que he vomitado, por cierto, porque era una manzana envenenada con una mentira. ¿Sí? Y entender esto no solamente nos va a ayudar a entender que hemos sido engañados, a descubrirlo, sino que es lo que nos va a ayudar a entender las palabras, los hechos y sobre todo las parábolas que Jesús contó, aquellas que nosotros le hemos dado una interpretación distorsionada. ¿Sí? Es lo que nos va a ayudar a entender esto. Por eso es importante. Por eso a esto yo le llamo el eslabón. Es el eslabón que une esas piezas sueltas que cada denominación se llevó a su terreno. Cada uno tiene una visión, una interpretación distinta sobre un mismo asunto, y este es el eslabón que une para poder entender cómo sí es cierto que cada una de estas denominaciones en alguna parte tienen verdad en aquellos que se contradicen con las otras, pero al haberse separado, pues la visión de la imagen quedó incompleta. ¿Sí? Pero este es el eslabón que une todas esas piezas. Por eso es importante este asunto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo la Biblia nos presenta que esto es así. Entonces, el Señor Jesús, como he dicho, en sus palabras que él hablaba y decía, prácticamente todo estaba relacionado con este asunto. Él en Mateo capítulo 13, donde él explica la parábola del trigo y la cizaña, donde él primero la habla y luego la explica, él dice que va a hablar palabras para que se cumpla una profecía que estaba escrita, que palabras que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Esta palabra desde es muy importante porque es como decir a partir de que el mundo fue fundado, a partir de que el hombre pisó la tierra, por decirlo de esta manera, ¿no? El hombre y los seres vivos pisaron la tierra. Sí, porque hay otros textos que hablan de antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que el hombre, el ser viviente, estuviera en la tierra. Por ejemplo, Efesios 1:4 nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y hablando del otro rebaño, de los cabritos, del otro linaje, Él dice que ese lugar estaba preparado, el lugar de fuego, el lago de fuego que arde con fuego y azufre, estaba preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras con estos detalles son importantes. Entonces, mira lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 13, donde él explica esta parábola del trigo y la cizaña, donde él explica perfectamente lo que realmente sucedió en el jardín del Edén, lo que realmente sucedió desde que el hombre pisó la tierra, y en este caso era Adán, Eva, ¿sí? Mira lo que dice. De todo esto habló Jesús con la gente, y por parábolas no les hablaba de otra manera, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas. Hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas ocultas, cosas escondidas. Cosas que muchos no saben, la mayoría porque no quieren saberlo, la mayoría. Quiero decirlo así de esta manera. No es porque no puedan, porque nosotros, los que somos de su rebaño, podemos oír su voz. El asunto es que no todos quieren oír su voz. La mayoría se han acomodado a una mentira, viven cómodos con la mentira. Y cuando se les presenta la verdad, les incomoda, les aprieta. Entonces, estas palabras están en Mateo capítulo 13, donde él explica esta parábola. Les invito a leerla completa. ¿Sí? Y les dijo:
Esto es el Señor Jesús hablando, Mateo capítulo 13. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta palabra que seguramente muchos la han leído. Yo hace muchos años que la he leído también muchas veces, pero obviamente me quedaba sin entendimiento con este asunto. Estas palabras aquí parecen como confusas, ¿sí? Y entonces él dijo que a vosotros, ¿a qué les vosotros? Porque tengamos en cuenta que todo esto se trata de dos. Aquí se trata siempre de dos. Siempre se ha tratado de dos. Antes de la fundación del mundo se trataba de Dios. Se trataba de Dios y de un arcángel, de un ángel que hizo, que todos conocemos ahora como Satanás. Entonces la escritura siempre ha tratado de dos. Antes de la fundación del mundo, Satanás, o Dios y Satanás. Y después de la fundación del mundo, en el linaje de los hombres, dos linajes, los cabritos, las ovejas, los hijos de Dios, los hijos del diablo, los de la derecha y los de la izquierda, los de la luz y los de la oscuridad, siempre. Entonces, cuando dice a vosotros, nos está hablando a los que podemos oír su voz, a los que él dice que pueden oír su voz. A ellos se les es dado a conocer el reino. Pero habla de otro grupo, dice que los que están fuera, siempre va de dos el asunto. ¿Quiénes son estos que van fuera, que están fuera? ¿A quiénes se está refiriendo? Que él dice que él habla, pero que ellos no van a entender, aunque escuchen, no van a percibir de quién está hablando ese otro grupo. Solo dos grupos. La escritura siempre va a hablar de dos grupos. Siempre. Va a hablar de dos grupos. Entonces, vamos a ver quiénes son ese otro grupo. Dice en Apocalipsis 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, esta palabra gentiles, que por no entender lo que sucedió en el Edén, es una palabra que nos hemos apropiado para nosotros, diciendo que nosotros somos esos gentiles, que nosotros somos ese plan B. Así también esa es otra mentira que nos han vendido por no haber atado este eslabón, aunque sí que Pablo dice que es el apóstol de los gentiles, pero no han entendido lo que Pablo estaba diciendo cuando Pablo hablaba de estas cosas. Entonces, a esos gentiles dice que son los que van a estar fuera, que dice la escritura que a ellos se les va a entregar para que ellos pisoteen durante un tiempo. Bueno, en fin, hay una escritura ahí que la pueden ver más completa allí, lo que está diciendo el Señor Jesús en Apocalipsis. A ellos se les fue entregado por un tiempo para que pisoteen unas cosas que Dios va a hacer en ese tiempo, ¿no? Entonces, estos gentiles, a ellos son los que están fuera y ellos son los que no van a poder oír estas palabras que ahora yo también voy a remarcar. Entonces, vamos a ver cómo realmente, en este caso, Caín, que es el asunto, que no fue hijo de Adán, queda excluido de la genealogía de Adán. Mira cómo queda excluido, y este principio aparece, como digo, por toda la escritura. Genealogía de Adán, que si la leemos desde Lucas, nos va a narrar cómo llega hasta Adán, y luego termina diciendo Adán, hijo de Dios. Como veremos en esta genealogía, en este listado, no aparece Caín. Adán, hijo de Dios. Esta palabra hijo de Dios es muy importante, que luego espero poderla aclarar un poco lo que esto realmente significa. Excluido de la genealogía de Jesús, por supuesto. Si está excluido de la genealogía de Adán, automáticamente queda excluido de la genealogía de Jesús, porque la genealogía de Adán, Adán era la simiente, era la semilla por la cual tenía que venir el Mesías, en este caso Jesús. Entonces, si queda excluido de la genealogía de Adán, automáticamente queda excluido de la genealogía de Jesús. Aquí están las 77, en este caso desde Dios, desde Jesús, que es ese árbol de la vida que he explicado tantas veces, que era el que estaba en ese huerto del Edén, el que ellos podían oír esa voz que se paseaba con ellos a la luz del día. Esa voz significa la palabra, esa voz significa el verbo, ese verbo que se hizo carne. Todo esto está anclado a todo esto. Ese Dios que los plantó ahí en ese huerto del Edén es el mismo que se paseaba con ellos. Por eso dice que fue creado a imagen suya, fuimos creados nosotros. Y la imagen de Dios, ¿cuál es? Es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
dice la Escritura. Fuimos creados a imagen de ¿quién? A imagen de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Pero bueno, este es otro asunto que es muy, muy extenso, que da para mucho más también por mi misma confusión, ¿no? Que hemos creado prácticamente 3 dioses. En fin, no quiero entrar ahora en este detalle. Excluido en el libro de Judas. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Esto está en el libro de Judas, y aquí entonces vemos otra vez, ¿no? Enumerados. Séptimo desde Adán. Aquí vemos Adán primero, Set segundo, Enoc tercero, Cainán cuarto, Mahalael quinto, Jared sexto y Enoc séptimo, tal cual como lo dice el libro de Judas, como lo dice Judas. Ahora, este versículo que está puesto allí a propósito para aquel primer grupo que narró el Jesús que dice, a ellos se les da a entender los asuntos del reino, los misterios del reino. Para ellos se escribió este versículo, porque Judas nos está invitando aquí a contar, porque Judas pudo hablar de este versículo, o sea, hablar estas palabras que están escritas allí sin tener que mencionar que era el séptimo, sin tener que mencionarlo, se lo pudo haber saltado, ¿sí? Pero él nombró la palabra séptimo como invitándonos a contar. Pero si nosotros hiciéramos caso a la Escritura de lo que Dios nos está hablando, entonces lo hiciéramos y entonces viéramos que no nos salen las cuentas, porque si contamos a Caín como hijo de Adán, entonces Enoc va a ser el octavo y no es el séptimo. Entonces aquí empezaríamos. Pero bueno, quizás no sé si alguno lo habrá hecho y te habrá dicho, pues no me cuadra, pero en realidad la mayoría, yo, incluyéndome yo, nunca lo hice hasta hace unos años, pocos años atrás, que empecé a investigar sobre este asunto, sobre todas estas pruebas. Que esto no me lo inventé yo, esto hay gente que viene hablándolo desde hace muchos años, pero como siempre, nosotros nos hemos quedado tan cómodos con una mentira que hemos rechazado, hemos rehusado a investigar, no a creerle, porque aquí no estamos invitando, ni estoy invitando a nadie a que me crea a mí lo que yo estoy hablando, sino que investiguen, pero que cuando investiguen lo hagan de forma neutral, no lo hagan de forma tendenciosa, no vayan con una tendencia a que la Escritura les diga lo que quieren oír o a reafirmarse en la mentira o en los conceptos que ya tengan preconcebidos desde que conocieron el Evangelio, ¿no? Si lo hacen de esta manera, entonces la Escritura ciertamente les va a decir lo que quieren oír. Les va a decir, por eso también dice la Escritura que la letra mata, más el Espíritu, ese es el que da vida, el Espíritu es el que trae revelación. Pero la letra mata, ¿por qué? Porque aquí es donde vienen los intelectuosos, la gente académica, los teólogos y gente muy preparada, y acuden a ellos con intelecto. Entonces, para ellos es letra muerta. Es letra muerta. Para ellos no hay esa revelación que hay cuando alguien, aunque sea una persona con pocos estudios académicos, eso para Dios no es un impedimento de que Él pueda, porque el Espíritu revela a nuestro espíritu. El Espíritu no nos revela solo a nuestra mente, aunque también nos revela el intelecto también, por supuesto, no lo descarta, pero Dios mira más nuestro corazón, lo que hay interiormente, nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, volviendo, aquí están para que los que lo quieran repasar, aquí se las dejo. Genealogía independiente de Caín. Vemos cómo Caín tiene su genealogía o su linaje, su árbol genealógico independiente de Adán, de su padre. Las genealogías siempre comienzan con los padres. Y dice, Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, y así cada siempre nombran el patriarca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adán, fíjate cómo nombra hasta la cabeza, Adán, hijo de Dios. Pero sin embargo, cuando habla de Caín, lo dejan solitario, lo dejan solitario en la genealogía, aunque luego vemos un versículo que nos aclara realmente quién era su padre, pero como vuelvo a decir, con la mentira nos hemos creído que, bueno, esto es una forma de hablar, cuando dice la Escritura que no como Caín, que era del maligno, y sabemos quién es este maligno. Este maligno es el que está colocando a la cabeza de Caín, a este maligno. Este sería, digamos, el árbol de donde él salió. Este sería el árbol de donde él salió, ¿sí? Pero estas escrituras no están así tan claras, bueno, sí que están claras, pero no de la forma clara como la mayoría quieren. Como alguien me ha dicho, ¿no? Es que si Dios hubiese querido que supiéramos estas cosas, nos los hubiese dejado mucho más claro.
pues yo vuelvo a decir lo mismo. Dios habla para confundir el intelecto. Para confundir el intelecto. Cuando nosotros acudimos a la Escritura pensando que con inteligencia, con estudios, porque yo hice un máster, porque yo hice un posgrado en teología, en hermenéutica, en exégesis, entonces vamos con esta casi prepotencia a las Escrituras, pues bueno, pues la Escritura nos va a hablar, pero nos va a hablar solo al intelecto y el espíritu se va a quedar sin entendimiento, ¿sí? Entonces vemos como que ahí tiene su genealogía independiente. Entonces, para empezar a mostrar estas pruebas, que ya han empezado desde un principio, vemos como Génesis 4.1, que es el versículo que mucha gente utiliza para decir, no, la Biblia dice, claro, dice al intelecto que Caín es hijo de Adán y Eva, porque Génesis 4.1 dice lo siguiente, dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ¿ves? Esta es la forma como la gente quiere que las Escrituras hablen. Así, de forma clara o aparentemente clara como está este versículo. Pero este versículo está claro para los intelectuales, ¿sí? Está claro para los intelectuales, pero esta no es la forma como Dios habla, sobre todo cuando se trata de asuntos delicados, cuando se trata de asuntos importantes. Este no es el estilo de Dios. Como he dicho, Dios habla para confundir el intelecto, y esta es una forma, este es un ejemplo de ello. Génesis 4.1 dice que Adán conoció a su mujer, Eva, y concibió de luz a Caín. Esto no significa que haya sido padre Adán de Caín, porque si leen el pasaje completo de Génesis 4, lo leen entero, verán que Adán conoce a su mujer una vez. Todos sabemos que la palabra conocer significa tuvo una relación con ella, una relación sexual con ella. Eso es lo que significa la palabra conocer en la Escritura. Conoció es que tuvo una relación con su mujer y ella concibió. Entonces ella concibió, pero vemos luego que dice que dio a luz a Caín, ¿sí? Entonces este es lo que quieren mostrar como una prueba, que no es una prueba, sino es una prueba más bien de todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque esto está en el capítulo 4, pero lo que realmente nos da la visión completa de esta imagen es Génesis 3. Génesis capítulo 3. Esa es el que nos da la imagen completa de la pieza que le falta a Génesis 4. Pero como he dicho, es el eslabón. Y ese eslabón, si no lo tenemos, entonces no empezamos a atar cabos, no empezamos a unir, ¿sí? Entonces, vemos que Adán tiene relación una vez con Eva, pero luego dice que dio a luz. En esta palabra vemos que si leemos Génesis 4.1, vamos a ver que dice que después nació Abel. Entonces aquí la Escritura está omitiendo algo, y lo está omitiendo a propósito, es intencionada, no fue un error del que escribió. Dice, en Génesis 4.25, cuando nace Set, cuando el tercer hijo de Eva, segundo hijo de Adán, dice, y conoció de nuevo. Esta palabra de nuevo, la omite entre el nacimiento de Caín y el nacimiento de Abel. La omite. Lean el pasaje completo, les invito a leerlo. La omite, conoció de nuevo. Tendría que haber dicho entre el nacimiento de Caín y el nacimiento de Abel, tendría que haber otra vez dicho, y conoció de nuevo a Adán a su mujer y dio a luz a Abel. Esta palabra, verán, no existe en ninguna traducción, en ninguna de las versiones bíblicas, para que digan, no, es que esta versión la cambió. En ninguna versión bíblica aparece la palabra de nuevo. Esa palabra aparece en el 4.25, donde nace el tercer hijo de Eva, que es Set. ¿Sí? Pero miren lo que dice en el 4.25. Dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer Eva, la cual parió. En este caso, estoy tomando la versión Reina Valera 1909 como referencia. Reina Valera, una revisión de 1909, cosa que luego cuando hicieron las otras revisiones corrigieron esta palabra simiente. Ahora vamos ahí. Dice que conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set. La palabra, ese nombre Set, que significa sustituto. Porque Dios me ha sustituido otra simiente en el lugar de Abel, a quien Caín mató. Esta palabra sustituir otra simiente, mira que es como ahora estas nuevas versiones han cambiado la palabra simiente por la palabra hijo, que sí, que está correcta, pero cuando cambian la palabra simiente nos están desligando de lo que sucedió en Génesis 3.15,
¿sí? Porque la simiente por la cual tenía que haber nacido, porque Set es la línea genealógica del Mesías, de donde viene Noé, donde viene Abraham, Isaac, Jacob, donde vienen los 12 patriarcas de Israel, donde viene Judá y donde viene el león de la tribu de Judá. Entonces Set es esa simiente, ¿sí? Entonces cuando la palabra dice otra simiente, porque había una simiente, esa simiente de Génesis 3:15, a ver si la tengo aquí. Bueno, esa simiente de Génesis 3:15, que dice en esa conversación de Dios con Satanás, que dice que va a poner enemistad entre esa simiente, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Porque en ese momento ya Eva ya tenía una simiente dentro de su óvulo, ya había sido fertilizado por una simiente. Esa palabra simiente, que se traduce en el original hebreo como semilla, como esperma, como semen. Así se traduce en el original, es la referencia H2233 para los que la quieran buscar, solo con ponerla en Google ya les aparece el significado de lo que significa esa palabra simiente. Esa palabra simiente está haciendo relación a una semilla. Una semilla que, por cierto, es la que explica el Señor Jesús en la parábola del trigo y la cizaña de 2 semillas. Y si el Señor Jesús está hablando, dice que esas cosas que Él va a hablar son cosas que estaban ocultas desde que el hombre pisó la tierra, desde la fundación del mundo. Jesús está hablando de 2 semillas, está hablando de un grano original, que es el trigo, y está hablando de un grano falso, que es la cizaña. Entonces, esto si lo atamos con Génesis 3:15, que es el comienzo, que es la fundación, desde la fundación del mundo, está hablando de 2 semillas. Y si Dios le está hablando a Satanás de una semilla, ¿de qué semilla estaría hablando? Aunque muchos dicen, no, es que esto es una semilla espiritual. Es una semilla espiritual. Pues no es una semilla, aunque sí, también es espiritual, porque obviamente todos somos espirituales, ¿no? No solamente somos un cuerpo, también somos un espíritu, ¿sí? Pero el mismo Señor Jesús en esa parábola dice que esas semillas son hijos. Él lo relata, son hijos, y ahora luego lo veremos, ¿sí? Entonces, Caín y Abel, el asunto es por qué omite la palabra, cuando nace Caín, omite la palabra conoció de nuevo y nació Abel. ¿Por qué lo omite? Porque sencillamente ellos eran mellizos, ellos compartían vientre, aunque no compartían placenta, porque no eran gemelos. No eran gemelos, porque para ser gemelos necesitan ser de la misma semilla. Pero ellos eran de sembradores, como dice la parábola del trigo y la cizaña. Eran sembradores distintos. Hubieron 2 sembradores y cada sembrador plantó su semilla. En este caso, Satanás plantó una semilla en ese campo. Ese campo es ese vientre de Eva. Y luego después dice que la mujer va y le da de comer a su marido. Esa palabra le da de comer, que la relacionamos con lo que dice el proverbio, que el proceder de la mujer adúltera es así. Ella come, el proceder de la mujer adúltera, come, limpia su boca y después dice, no he hecho maldad, después de comer. Por eso cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Ella dice, pues la serpiente me engañó. La palabra original dice, la serpiente me sedujo, pero la tradujeron en algunas traducciones. Hay otras antiguas que conservan la palabra me sedujo, pero la mayoría conservan la palabra me engañó. Aunque esa seducción pudo haber venido con engaño, entonces pusieron la palabra me engañó. Pero la palabra original es me sedujo y yo comí. Entonces ella comió, de eso que dice la escritura, que la mujer adúltera come, entonces ella dice, no, yo no he hecho maldad, fue la serpiente, por cierto, la serpiente que tú creaste, o sea que yo no tengo culpa, a mí no me culpe, esa serpiente que tú creaste. En fin, entonces era mellizo porque luego de ella, cuando come de lo que le ofrece el árbol, que ese árbol, ya he dicho en otras ocasiones tantas veces que ese árbol no era ni un árbol de manzana ni de ningún otro fruto, puesto que no era un árbol literal, era un árbol simbólico, y ese árbol no era otra cosa que Satanás, el árbol que poseía una semilla, cuya semilla estaba en él y que daba frutos según su género. Y ese árbol de Satanás, ella queda fertilizada, y cuando ella va y le da de comer a su marido, que dice que come, al igual que ella, hizo lo mismo que ella, pero la mujer come del árbol y ella come, y el hombre come de lo que la mujer le da. Miren la diferencia, ¿sí? Entonces ella queda fertilizada después con la semilla de Adán, que es la semilla de Abel. Por eso Caín nace primero y después nace Abel. Y aquí miren la prueba bíblica para los que
piensan que esto es una interpretación. Dice, esto es una conclusión humana. Para los que puedan pensar así, miren la prueba bíblica. Mírenla. Esta palabra después, en Génesis 4.1, dice que nace Caín y después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Y que dice que Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Entonces, esta palabra después, que se nos tradujo así en nuestro idioma, recordemos que la Biblia fue escrita en el idioma hebreo, su idioma original, y esta palabra después es la palabra yasaf en el idioma hebreo, y su referencia, para los que la quieran buscar, solamente con colocar esta referencia, H3254, referencia Strong, H3254, la escritura van a comprobar que esta palabra después significa continuar, reanudar, seguir, continuar o reanudar lo que se estaba haciendo, lo que alguien estaba haciendo. Esta palabra después significa esto, reanudar, continuar lo que estabas haciendo. Entonces, si tenemos en cuenta el concepto de lo que está diciendo, el significado de esta palabra, nos hacemos la pregunta, ¿qué estaba haciendo Eva en el momento que nació, antes de que naciera Abel? Porque dice después nació Abel, ¿y qué estaba haciendo antes? Pues estaba dando a luz, acababa de parir a Caín, nos dice la escritura. Dice que nace Caín y después, y ella continuó, ella reanudó lo que estaba haciendo y dio a luz a Abel. No sé si lo están viendo, no sé si lo están percibiendo. Aquellos que pueden percibir, aquellos que pueden oír. Lo están viendo aquí, ella queda embarazada de la primera semilla que le dio el árbol de comer, ella queda con el primogénito en su vientre, luego ella le da de comer a su marido, ella queda fertilizada de la semilla de Adán, ¿sí? Y por eso primero nace Caín, y después nace Abel. Por eso la escritura dice, omite, conoció de nuevo, porque Adán en el nacimiento de Caín y Abel conoció a Eva una sola vez, y nació Caín, después nació Abel. ¿Sí? Esto es la prueba de que ellos eran mellizos. Y esto es posible para los que piensan que esto no es posible. Busquen información en internet. Es posible científicamente que una mujer pueda quedar embarazada de dos espermas distintos. Esto es algo muy extraño, pero sucede. Hay casos recientes en noticieros recientes de que esto sucede todavía a la luz del día. En un periodo corto, no sé si de 24 o 48 horas, una mujer puede tener una relación sexual con un hombre en Europa y coger un avión y irse a China o a Japón y bajarse de ese avión y tener relación sexual con otro hombre y puede tener un hijo europeo y puede tener un hijo asiático. Esto puede suceder y mírenlo, búsquenlo en internet. Se llama hiperfecundación heteropaternal. Hiperfecundación heteropaternal. Así se llama este fenómeno científico, fenómeno. Entonces es eso, ¿ve? Aumentar, continuar, ordenar. Esto es lo que significa esa palabra después. Eva dio a luz a Caín por voluntad del Señor, que es la frase que ella utiliza cuando nace Caín. Entonces, esto es otra cosa que quiero decir, ¿no? que hacemos poco. Cuando nace alguien, sobre todo en los nacimientos, vemos que siempre cuando alguien nace en toda la escritura, sobre todo en el tema de los hijos de Dios, casi siempre, la madre expresa algo, y entonces le ponen un nombre por lo que ellos expresan. Pero es importante captar lo que se está diciendo aquí, lo que dice la persona, en este caso la mujer, cuando pone el nombre, porque ella le pone un nombre según algo que ha sucedido. Y esto que ha sucedido es lo que nos va a declarar un poco la vida de esa persona. Cómo va a ser la vida de esa persona a la cual le van a poner un nombre, porque recordemos que los hebreos no les ponían no les ponen nombre a sus hijos como nosotros, por ejemplo, los latinos, que ponemos nombres inventados, nombres que no significan nada, simplemente porque nos gusta, como suenan o lo que sea, ¿no? Más ellos no, ellos dan nombres con significado, ¿sí? Entonces esta palabra, por voluntad de Dios, que es otra palabra que utilizan algunos para decir, ¿ves? Por voluntad de Dios, ella dio a luz a Caín. Pues claro que por voluntad de Dios, porque Dios lo permitió que eso fuese así, porque ahora vamos a ver. Y dijo, por la voluntad de Dios, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Entonces, esto sí lo enlazamos con lo que hemos empezado en un principio a contar, como el Señor Jesús va a decir que Él va a contar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces vemos que Él empieza a explicarle primero
relata la parábola del trigo y la cizaña. Luego llama a los que pueden oír su voz, a sus discípulos aparte. Él cuenta la parábola para todos, ¿ve? A todos les cuenta. Pero luego, para explicarle y para que lo entiendan, él llama a su rebaño, a los que pueden oír su voz, y les dice, porque él dice esto, ¿no? En el versículo 27 de Mateo capítulo 3. Entonces, los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste tú una buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él le respondió, no. Él le respondió, no. En el 30 dice: dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Luego él va a explicar quién es el uno, y luego va a explicar quién es el otro, y luego él también va a explicar quién es la cosecha, qué significa la cosecha. Luego va a preguntar también quiénes son estos siervos de la casa que le preguntaron. Estos siervos, él va a explicar, son ángeles. Estos ángeles, que eran los ángeles que guardaban el jardín del Edén, estos ángeles guardianes, que Dios les puso la encomienda de cuidar a los hombres, de guardianes de los seres humanos, de su creación, le preguntaron: Señor, pero tú cuando hiciste al hombre, cuando hiciste los animales, cuando dijiste que todo era bueno, esto es lo que está sucediendo aquí, esto es lo que está explicando el Señor Jesús aquí. Está explicando en la creación. Dijiste que todo era bueno en gran manera. Dice, pero cuando nace Caín, una semilla mala, esta cizaña, que él explica quién es esta cizaña, él explica él mismo en esa parábola, los ángeles le preguntan: Señor, tú nos pusiste a cuidar un buen grano, nos pusiste a cuidar una tierra que era buena. ¿Quieres que arranquemos esta que es mala? Porque tú nos pusiste a cuidar para que no le saliera hierba. Cuando alguien contrata un jardinero en su casa, es para que le mantenga el jardín bonito, para que se lo mantenga libre de zarzas, de espinos, de hierba mala, ¿no? Para que le tenga con las flores, con lo que el dueño de la casa quiere, con lo que el dueño de la casa. Entonces, por eso le pregunta: Señor, ¿quieres que arranquemos esto? Y él le dice, no. Esta palabra no, por eso es lo que está Eva aludiendo cuando dice por voluntad de Dios, porque Dios dijo no. O sea, aquí obviamente no quiero especular mucho de lo que pudo haber sucedido, pero acordémonos que Adán y Eva tenían una comunión directa con Dios en ese entonces. Si tenían una comunión directa, posiblemente ellos también tenían comunión con los ángeles. Esto es una especulación mía, pero la pueden aceptar o no. Ellos podían tener una comunión con esos ángeles, ¿sí? Por eso quizás esos ángeles, ella percibió cuando esos ángeles quisieron arrancar esa semilla, esa semilla de Caín, y quizás ella percibió cuando el Señor dijo no la arranquen. Y entonces ella suelta esta expresión, por voluntad, porque el Señor así lo permitió. Es como cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no está bien, que está mal hecho, y después que lo hacemos pensamos: wow, esto me va a traer unas consecuencias. Pero luego vemos que parece que después no pasa nada, no trae consecuencias, o las consecuencias no se hacen notar inmediatamente. Y entonces podemos decir una expresión como: bueno, pues, gracias a Dios no pasó esto, o gracias a Dios no pasó aquello, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho a la hora de un accidente. Se rompió el coche, pero gracias a Dios estamos bien. O sea, gracias a Dios no ocurrió algo peor. Pudo haber ocurrido algo peor, pero no. Por voluntad del Señor no ocurrió algo peor. Creo que me están entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Esto es la expresión, por eso es la expresión que Eva dice, porque no hay otra motivación para la cual Eva haya tenido que decir esta palabra: por voluntad de Dios. Porque Dios le había dado la orden a ellos para multiplicarse. Entonces, si era una orden de multiplicarse, pues esta palabra aquí como que sobraba. Sin embargo, cuando nace Set, ella dice: Dios me ha sustituido otra simiente. Otra simiente, porque Caín mató a Abel. Ella dice: me sustituyó porque Abel era la simiente de Adán. Era la simiente por la cual tenía que venir el Mesías. Era por medio de Abel que tenía que haber venido. Pero como los planes de Dios no pueden ser obstaculizados, Dios sustituyó. Por eso esa palabra otra vez cuando ella dice: Dios me sustituyó otra simiente, porque el plan de Dios era que por ahí tenía que haber nacido el Mesías. Por eso Efesios 1:4, les recomiendo que lo miren, dice que Él nos escogió
antes de la fundación del mundo. Nos escogió. ¿A quién escogió? Él escogió a su grano, Él escogió a su buena semilla, la que Él plantó. O sea, nosotros ya estamos inscritos en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. Por eso esta frase que utilizamos coloquialmente cuando alguien viene a recibir al Señor, que inscribe mi nombre en el libro de la vida. Oye, aquí me voy a meter en problemas con los evangelistas y quizás con algún pastor o algunos pastores. Porque le pedimos a Dios que haga algo que Él ya hizo. Nosotros ya estamos inscritos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ese libro de la vida que nos hemos imaginado, que es un libro así, yo en mi mente me lo he imaginado muchas veces como un gran libro así, espiritual, ¿no? Pero un gran libro con hojas y donde hay una lista de nombres. Pues tengo que decirles que ese libro de la vida ni es un libro, y como el árbol de la vida no es un árbol, el libro de la vida, el árbol de la vida, el camino, la verdad y la vida, la fuente, todo lo que está relacionado con la vida no es otra cosa que Jesús, que es Dios, ese verbo que se hizo carne, ese árbol que dio una semilla según su género, como dice la Escritura, que su semilla estaba en él y él dio un fruto según su género. Esta es la respuesta porque la Escritura en la genealogía de Lucas termina diciendo Adán, hijo de Dios. Podríamos traducirlo, Adán, simiente de Dios, Adán, semilla de Dios. Somos semilla, y nosotros si venimos de Adán, nosotros somos esa semilla de Dios, venimos del árbol de la vida, y no solamente del árbol de la vida, venimos del libro de la vida porque es lo mismo. Son palabras distintas, son expresiones distintas, pero haciendo alusión a un mismo asunto. Nosotros estamos en el ADN. Recientemente se ha descubierto de que en nuestro ADN están impresas la palabra, el nombre de Dios en hebreo. Eso es una noticia que está corriendo por muchas redes sociales, ¿no? Que dice que en nuestro ADN los científicos han descubierto que las letras que tienen asignadas estas proteínas del ADN, que les han puesto una numeración con letras, pues corresponden al nombre de Dios. Esto tiene mucho sentido porque realmente nosotros venimos de ese árbol y nosotros estamos inscritos en ese libro, en ese ADN, en el ADN de Dios, así como nuestros hijos. Yo que soy padre, tengo hijos. Yo soy el árbol de la vida de mis hijos. Yo soy el árbol de la vida, yo soy el árbol que tenía una semilla en mí, semilla que está en él y que dio un fruto según su género. ¿Cuál es mi género? Mi género es ser humano, mi género es una persona, pero mi género y semilla proviene del árbol que da frutos buenos. Pero como dice la Escritura, que el árbol malo no puede, remarcado en negritas, no puede dar frutos buenos, ¿sí? Hay otro árbol que dio un fruto según su género también, cuya semilla también estaba en él, y dio un fruto según su género también, para que se cumpla la Escritura. Por eso dice la Escritura, Caín, que era del maligno, que era semilla de aquel que tenía una semilla en él y que dio un fruto según su género. Entonces, yo soy el árbol de la vida de mi hijo. Yo soy el libro de la vida de mi hijo. Mi hijo está inscrito en el libro de mi vida. En mi ADN, cualquier prueba científica va a comprobar que yo soy el padre de mis hijos, de los hijos que tengo. Entonces yo soy ese libro de la vida, pero yo soy un árbol creado, yo soy un libro creado. Provenimos de un árbol original, de un árbol primario, de un árbol principal. Él es el alfa y la omega, o como mejor dicho en hebreo, el alef y el taf. Él es el principio, Él es el fin, Él es el principio de la vida, de donde la semilla, el árbol, esto obviamente es figurado, ¿no? El árbol que tenía una semilla y de donde hemos venido todos los que oímos su voz. Todos los que oímos su voz estamos inscritos ya. Esto también hace alusión a nuestra salvación, para aquellos que se preocupan tanto por la salvación. Tengan en cuenta que en el Antiguo Testamento no había un problema con ese asunto, con la salvación, con el infierno. Los profetas solamente exhortaban al pueblo de Israel a que se mantuvieran dignos de ser llamados hijos de Dios, mantenerse en sus estatutos, mantener su ley, mantener la justicia. Eso era lo que los profetas, mantenerse en las ordenanzas del Creador. No había problema de que te ibas al infierno, porque ellos... Ese es el sitio del lugar de fuego, lo explica el Señor Jesús en esta parábola. No fue preparado para el trigo. No fue preparado para el trigo. Ningún trigo. Y esto, lánceme piedra al que me quiera lanzar, pero las cosas sin anestesia.
El lago de fuego, lo dice el Señor Jesús, fue parado para Satanás y sus ángeles. Dice que esta cizaña, que cuando termine la cosecha, Él la va a atar y la va a echar en el fuego, atar en manojo. Entonces, esto que dice que fue preparado antes. Así como nosotros fuimos escogidos antes, porque ya nosotros estábamos en Él. Nosotros ya estamos en Cristo, inscritos en su libro, en su árbol. Pero este otro también, porque Satanás también es antes de la fundación del mundo, ellos también estaban inscritos, pero en otro libro y en otro árbol, que también ese árbol, dice Juan el Bautista, que el hacha ya estaba preparada para cortarlo de raíz y era lanzado al fuego. Juan el Bautista lo dice, el hacha ya está preparada para arrancar esos árboles. Cuando dice los árboles en plural, es porque está hablando de la raíz, que es, dice la raíz de los árboles. La raíz es su padre y luego toda la semilla que produjo, ¿no?, que son los que componen la cizaña. Esto me estoy extendiendo más de lo que, porque esto es que, vuelvo a decir, para explicar todo esto tendría que explicar los 66 libros de la Biblia. Quiero hacerlo, siempre digo, voy a hacer esto corto porque hay gente que no soporta tanto, ¿no?, porque ahora con esto de los TikTok y los Reels y todas estas cosas, ahora han puesto la mentalidad de la gente que todo tiene que ser rápido. Vas, di lo que tengas que decir, pero rápido. Aunque sea algo importante, pero rápido porque no tengo tiempo. No tienen tiempo, pero luego se van a quedar 2-3 horas más enganchadas al móvil o a la pantalla. Pero lo que tengas que decir, dilo. Hay cosas que no se pueden decir en 5 o 10 minutos como la mayoría de la gente quiere. O no soportan más de eso. Porque dejar las cosas a medias luego traen más confusión en algunos casos. Aunque no tendría que ser así, porque solo un versículo, solo uno debería de bastar, pero lamentablemente tenemos oídos taponados, tenemos una mente que está tan contaminada de la mentira. Entonces, 10 minutos, 20 minutos a veces no es suficiente, no es suficiente. Así que espero que me tengan un poquito de paciencia. Seth fue la nueva simiente de Adán, porque dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Esta simiente, ¿ves? Que dice que era otra simiente. Entonces, esta otra simiente está haciendo alusión a lo que se conoce, lo que se va a conocer luego, más adelante en la Escritura, como la ley del levirato. Para los que no conocen esto, la ley del levirato es lo que decía que cuando un primogénito o alguien de hombre, por supuesto, fallecía sin dejar hijo, un hombre casado, por supuesto, fallecía, un hombre casado, pues esa viuda tenía que casarse con el hermano, con otra simiente, pero simiente de la misma, que viene del mismo padre, ojo, no se podía casar con el cuñado, con el primo, con el tío, tenía que ser con otra simiente, la otra simiente que el padre, que en este caso su padre, había tenido, como fue el caso en este caso de Judá con Tamar, que murió el primero, no dejó hijo, la viuda se casa con el segundo, también el Señor le quita la vida por un acto que él cometió y se queda. Entonces, esta ley, lo importante que quiero resaltar en esta ley, para no extenderme en este asunto, que también todo es tan profundo, unas cosas nos lleva a la otra, porque digo, es un eslabón que une todas las piezas. Entonces, por eso a veces me desvío un poco, discúlpenme que lo haga, pero es inevitable, porque, como he dicho, este eslabón es lo que une a entender toda la Escritura. Mire, aquí estamos hablando de la ley del levirato. Ahora, no estamos hablando de Caín, no estamos hablando de Abel, pero es que está todo unido, porque todo es una misma pieza. Todo es una misma pieza. Cuando Eva dice, porque Dios fue Dios, le ha sustituido, Dios le dio otra simiente, pero esa simiente ¿de quién era? Era de Adán. Porque Seth sí que dice, Seth sí aparece en la genealogía de Adán, en lugar de Abel. ¿Ves? Porque esto lo que está diciendo es que ya Dios tenía el plan. Desde antes de la fundación del mundo, como ya nosotros estábamos inscritos en ese libro de la vida, pues eso no se podía cortar, esa línea genealógica, pero que estaba Abel, pues en este caso, vamos a decirlo así, que Seth vino a cumplir esa ley del levirato, él vino a cumplir que por medio de él, porque tengamos en cuenta que Abel murió sin dejar descendencia, esa es la explicación por la cual Abel no aparece en el... Porque algunos dicen, bueno, Caín no aparece, pero es que Abel tampoco. Bueno, la explicación es esta. Abel no aparece porque él no dejó descendencia.
¿sí? Entonces, al no dejar descendencia, pues tuvo que ser sustituido por otra simiente, pero tenía que ser del mismo árbol que él venía. Esto lo que nos da a entender es que, como he vuelto a decir, nuestra salvación está asegurada. Está asegurada. Y esto no lo digo para libertinaje. Bueno, el que lo quiera tomar, eso va a ser por su corazón desviado que tenga, no por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no desvía a nadie. La palabra de Dios es clara. Nosotros no fuimos sembrados, no fuimos plantados para ser quemados. Todos los hijos de Dios, todos. Esta es una explicación de que hay tanta división en el pueblo de Dios, de que unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen no se pierde. Bueno, pues yo soy de los que ahora afirmo. Yo antes también lo creía, porque claro, como he dicho, se nos leen pasajes así que aparentemente están tan claros cuando donde dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si te dice que si la cuides, es porque la puedes perder. Si la cuides es porque la puedes perder. Esto no es así. Esto está claro así de esa manera para los intelectuales. Pero nuestra salvación no se puede perder, porque para que nuestra salvación se pueda perder, había que modificar, escúchenme esto que voy a decir con mis palabras, estas son mis palabras, para que nuestra salvación se pudiera perder, habría que modificar el ADN del árbol que provenimos, que es Cristo. Habría que modificar ese ADN. Él dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué está diciendo esta palabra que está escondida? Nuestra vida, y nuestra vida obviamente no está hablando a nuestra vida humana, porque si no nadie muriera. Si fuese así, entonces esa palabra no está haciendo alusión a la vida humana, a esta vida terrenal. Nuestra vida, nuestra verdadera vida, nosotros estamos en el verdadero, estamos en Cristo. Está escondida. No se puede nadie. Ahora, ¿quién puede abrir la mano de Dios? Dice que está escondida con Cristo en Dios. Fíjate, es como una protección sobre protección. ¿Quién puede? Que Satanás, que demonio, nada. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Ni lo creado, dice la Escritura. Y lo creado incluye a los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, para que nosotros podamos perder esta vida, vamos a cambiar la palabra salvación por vida. Para que nosotros podamos perder esta vida, habría que modificar el ADN de Dios. Primeramente habría que abrirle la mano a Dios, porque está escondida con Cristo en Dios. Está escondida. Escondida. ¿Dónde está escondida? En su naturaleza. Estamos en Él. Por eso dice que Efesios 4.1 otra vez, Efesios 1.4, dice que nos escogió porque ya estamos en Él. Nosotros existimos. Él se acordó de nosotros antes de la fundación del mundo. En fin, me estoy alargando más, pero es que es inevitable. Es inevitable. Enemistad, dice, y pondré. Entonces, esta palabra simiente, como he dicho anteriormente, es la que nos enlaza, porque esta palabra está en Génesis 4, pero lo que sucedió está en Génesis 3. Y pondré enemistad entre tú. Esta es una conversación entre Satanás, entre Dios y Satanás. Una conversación, bueno, Dios le está hablando a Satanás. En la Escritura no tenemos respuesta de Satanás, solo escuchamos, aunque no sabemos si la hubo o no, porque la Biblia solamente nos dice lo que tiene que decir y punto. No se explaya con tantos detalles, porque ella va al grano. No como yo ahora, que me estoy explayando bastante, más de lo que quisiera, ¿no? Ella va al grano. Entonces le dice a Satanás: voy a poner una enemistad entre esa semilla de la que habla Mateo capítulo 3, entre esa cizaña que tú acabas de plantar en mi huerto, en mi campo, que es esa sementera. Un campo hace alusión a es un sinónimo de sementera. La sementera es sinónimo de vientre, es sinónimo, búsquenlo, que no me lo estoy inventando. Ese campo que dice la Escritura, es que la semilla, el mundo es el campo, ese mundo. Entonces, mira, es inevitable, perdóneme, téngame paciencia. Es que cada palabra que el Señor Jesús utilizó tiene un motivo, tiene un porqué. Entonces, es que dice la palabra, dice que la palabra del trigo y la cizaña, que ese campo es el mundo. ¿Sí? Entonces, esto lo relaciona inmediatamente con lo que el mismo Señor Jesús dice, o lo que dice la parábola, la palabra de Juan. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces este versículo es Juan 3.16. Este es un versículo que lo conocen hasta los niños y lo conocen hasta los ateos, lo conoce todo el mundo, de tanto que lo repetimos nosotros los hijos de Dios, pero lo repetimos para seguir afirmando una mentira. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces esto tiene que ver mucho con la influencia católica que tenemos dentro del pueblo
evangélico, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De tal manera Dios, la palabra católica, para los que no lo saben, significa universal, ¿eh? Y universal. Entonces, esa palabra universal significa todos, todos y cada uno, todo el mundo. Eso es lo que significa la palabra católica. Nosotros, al haber tenido esa influencia católica en nosotros, por eso algunos católicos nos llaman hermanos separados, porque nosotros dicen que venimos algunos dicen que venimos de Calvino, otros dicen que venimos de Lutero, entonces nos llaman protestantes. Entonces, y esos protestantes, esos calvinistas y estos luteranos y toda esta gente eran católicos, eran monjes, eran sacerdotes católicos. Entonces, por eso los católicos, algunos nos llaman hermanos separados, nos separamos de la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, claro, esto tiene una parte de verdad, aunque no es una verdad total, pero tiene una parte de verdad porque nosotros fuimos contaminados por todo esto, y entonces levantamos con orgullo la bandera del protestantismo, somos protestantes y celebramos la Reforma y tenemos a Lutero como un gran, y a otros a Calvino y bueno, en fin, ¿no? Y así cada uno levanta su bandera. Entonces, esta palabra mundo, Dios amó a todo el mundo. ¿A qué mundo amó Él? Cuando dice que amó de tal manera Dios al mundo, que es la palabra que utilizan algunos evangelistas para decir, ves, todo el mundo, o sea, cualquiera, todos los habitantes del mundo. Y esto no es así como yo he dicho otras veces. La palabra todos no siempre es todo en el vocabulario de Dios. No todo es todo. No siempre es siempre. No eterno siempre es eterno. No perpetuo siempre es perpetuo. Ya sé que ahora no voy a tener tiempo para explayarme en esta explicación porque no siempre todo es todo, pero por ejemplo, para poder dejar solo un ejemplo con la ley que dice que iba a ser dada por estatuto perpetuo, y si esta palabra perpetuo significa para siempre, entonces nosotros de este lado, los que decimos que vivimos bajo la gracia, tendríamos que estar cumpliendo la ley, porque la ley fue dada por estatuto perpetuo. ¿Sí? ¿Me entienden? De esta misma manera, cuando la palabra dice de tal manera amó Dios al mundo, no está hablando de todos los habitantes y cada uno habitante del mundo, porque hay una oración donde el Señor Jesús habla y dice, Señor, no te ruego por el mundo, te ruego por los que me diste. Por los que me diste. ¿Cuál fue lo que Él le dio? Su simiente, la semilla de Adán. No te ruego por el mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, esto es una contradicción. Primero dice Juan que de tal manera amó Dios al mundo, y después Jesús dice, o Jesús primeramente, porque primeramente habló Jesús, no te ruego por el mundo. Entonces, al final, ¿es por el mundo, todo el mundo, o no es por todo el mundo? Bueno, Mateo capítulo 13 lo explica. Ese mundo, ese campo donde se plantó esa semilla, ese era ese mundo, esa simiente donde este sembrador que plantó la cizaña, dice que la parábola, que era ese campo es el mundo, ese mundo que significa sementera, esa sementera que significa vientre, significa todo eso, ahí fue plantado porque es el único sitio donde una semilla, en este caso una esperma, que esta palabra es en griega, la palabra esperma. Esta palabra esperma, el único sitio donde pueda germinar, donde puede dar fruto, es en un vientre. ¿Y por qué sabemos que es un vientre? Porque luego el Señor mismo Jesús va a decir también que estas semillas son hijos. No dice que nació una manzana, no dice que de esa semilla que ese sembrador plantó nació una pera, ni mucho menos una manzana. Nació un hijo, bueno, hijos, porque de esa semilla pues se convierten en árboles, esos árboles tienen una semilla que está dentro de ellos y da frutos según su género, y de ese árbol sale otra semilla que da otro árbol, y así, ¿no? De donde salen los linajes. Por cierto, esa palabra linaje, esa palabra generación, toda esa palabra está haciendo estirpe, pueblo, está haciendo alusión a la misma raíz, la palabra semilla, la palabra esperma a la palabra semen. Referencia Strong H2233, búsquenla. ¿Sí? Entonces, esas simientes, entre esa semilla que tú has puesto, Génesis 3:15, y la semilla de la mujer. Ahora, sabemos que la mujer no tenía semilla, no tenía semen, no tenía esperma. Cuando Dios estaba hablando con esto, Eva ya Dios estaba viendo lo que estaba en el vientre de Eva, porque Él dice que Él nos conoció.
el salmo, como dice el salmista, ¿no? Que él ya, estando en el vientre, ya él nos miró dentro del vientre de nuestra madre. Dice que mi embrión vieron tus ojos, o tus ojos vieron mi embrión. Ya él nos vio cuando estábamos, él vio cuando estaba ese embrión de Caín, él ya lo vio. Y cuando estaba el de Adán, por eso él está hablando aquí de dos. Tu simiente, una simiente suya, la simiente de la mujer, pero como sabemos que la mujer no tiene simiente, esa era la simiente que había puesto Adán. Por eso cuando nace Set, ella dice, Dios me ha sustituido otra simiente, ¿ve? Otra simiente, porque la simiente que yo tenía, de la que Dios estaba hablándole a la serpiente, que le dijo que esa simiente era la que iba a poner enemistad, pues Caín la mató. Pero Dios la sustituyó y puso la de Set, ¿sí? Entienden, me estoy enrollando un poco, pero entiendan, no soy tan erudito, perdónenme si no soy tan académico, no soy tan intelectual, no soy tan, no sé, elocuente como muchos predicadores. Intento explicar en mis posibilidades lo que he recibido. Y el que lo quiera recibir, que lo reciba, y el que lo quiera rechazar, rechácelo. Entonces, otra prueba más. Eva, dice la escritura, que ella era la madre de todos los seres vivientes. Esto tendría que haberlo dicho de Adán. Génesis 3:20. Después que nacen estos dos hijos, Caín y Abel. Bueno, perdón, esto fue antes. Dice, y llamó el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. ¿Sí? Ella. Esto tendría que haberlo dicho de Adán, porque recordémonos que en las genealogías, y esto no deja de ser una genealogía, madre de todos los seres vivientes tendría que ser como una genealogía de todos los que viven en la tierra. Entonces tendría que ser el padre. Recuerden que en ninguna de las genealogías, ninguna genealogía en la escritura va a aparecer el nombre de una mujer. Cuando digo ninguna, aquí, ¿ves? Casi como he dicho la palabra todos, no siempre es todo, pues la palabra ninguna no siempre tampoco es ninguna, porque aquí sí que hay una excepción. Y la excepción es que en la genealogía de Caín sí aparece el nombre, no de una, sino de tres mujeres. Por estas tres mujeres, de estas tres mujeres la escritura quiere resaltar a una, y es Naama, la hija de Lamec y tataranieta de Caín. Que aunque la Biblia no lo diga, pero hay muchos escritos históricos que demuestran que ella fue la mujer de Noé. O sea, Noé se mezcló con este otro linaje. En fin, bueno, ya los hombres ya se habían mezclado, y por eso Dios mandó el diluvio, pero Noé se casó con una tataranieta de Caín del otro linaje. Hay un estudio que tengo publicado, que es el árbol genealógico de las dos simientes, donde sale toda la genealogía de Caín, cómo se multiplicó, cómo atravesó el diluvio esa genealogía, que algunos dicen, no, pero es que si eso es así, entonces murió porque solo se salvó Noé, y si Noé era la semilla de Adán, entonces quiere decir que la otra semilla murió, por lo cual con esto quieren dar como un carpetazo. Eso está así claro, como digo, para los intelectuales. Pero eso no, la escritura misma, lo digo, no es interpretación. La escritura misma comprueba que esto no es así. Es más, el mismo Señor Jesús declaró de que esto no fue así, de que la simiente de Caín no pereció en el diluvio. Esa es otra prueba más. Es otra prueba más porque es verdad. Si solo Noé se salvó y sus hijos, o sea, su semilla y la semilla, Cam, Sem y Jafet, ¿cómo se explica? De que la otra pues tenía que pasar, y la razón es esta, la razón más obvia y más evidente, o tan evidente pero no para todo el mundo, ¿sí? Es que o sea, Dios, como yo lo he dicho en otras ocasiones, Dios tenía la obligación, el deber de subir en el arca de Noé una semilla de Caín. Una semilla, obviamente, cuando digo de Caín, no es la palabra correcta, porque Caín es una semilla que provino de un árbol. Dios tenía que subir en el arca, dicho mejor, con propiedad, una semilla del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no fue precisamente una manzana lo que subió en el árbol, aunque seguramente en el arca entraron muchas manzanas quizás para ellos alimentarse durante ese tiempo, pero esa semilla que entró en el árbol, en el arca, era la semilla de Satanás, que eran hijos, como dice Mateo capítulo 13, eran hijos, y ese hijo era Cam, además de Naama, era Cam. Pero ahora no puedo explicar ese asunto, no lo puedo explicar. Esa semilla era Cam y Naama.
Set fue hecho conforme a la imagen de Dios. Génesis capítulo 5. Cuando narra la genealogía de Adán, dice que, hablando de Set, que era recordémonos que era el sustituto de Abel, dice la escritura, este es el libro de las generaciones y los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios los hizo. Mira cómo está enlazando la escritura una cosa con la otra. Entonces dice que varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán, porque la palabra Adán significa hombre. La palabra Adán significa hombre. Entonces cuando nosotros nos referimos al ser humano decimos el hombre, refiriéndonos a hombre y mujer. Entonces por eso dice la escritura que y fue llamada varona porque provino del varón. Bueno, ahora esto lo dejamos un poquito, ¿vale? Entonces dice que el día en que fueron creados, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Llamó a su nombre Set. Conforme a su imagen, conforme a la semilla que estaba en él, conforme de la imagen de quién, está hablando de la imagen de Adán. Pero es que antes de decir de la imagen de Adán, Dios está diciendo que Adán es hecho a la imagen de Dios. Fíjate, esto no lo dice de Caín por ninguna parte. Por eso tengo a Caín aquí marcado en rojo, marcado. No lo dice en ninguna parte que Caín fue hecho a la imagen de Dios. No vamos a ver ningún texto en la escritura decir esto. Ninguno. ¿Sí? Entonces, Set y hecho a imagen de Dios. Conforme a la semilla que estaba, porque recordemos que en ese huerto había dos árboles protagonistas: árbol de la ciencia del bien o del conocimiento, que ciencia significa conocimiento, ¿no? Del bien y del mal. ¿Por qué del bien y del mal? Porque obviamente Satanás conocía el bien, que era Dios. Satanás no siempre fue malvado, él era un ángel perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. Eso dice la escritura. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día. Él conocía el bien, conocía la bondad, conocía la justicia, conocía el amor, conocía todo hasta el día que se encontró. Por eso él es del bien y del mal. Y luego se convirtió en la raíz del mal. ¿Sí? Entonces es lo que él hace ahora. Él nos presenta lo malo como bueno, mezclado lo bueno y lo malo. Entonces nos presenta algo que es malo, él nos quiere aparentar hacer como bueno. Por ejemplo, el humanismo, por ejemplo, el universalismo, ¿no? El catolicismo, ¿no? Ay, paz y amor para todo el mundo, ¿no? Todo hippie, ¿no? Paz y amor para todos y para uno, porque Dios es amor. Quieren hacer presentar a Dios como ese viejito que pintan en algunas imágenes, un ancianito bonachón, canoso, con una bata blanca, sentado, porque el pobre ni siquiera se puede levantar de lo anciano que es, siempre sentado en su trono, ¿no? Porque él es el rey, pero sentado porque está tan anciano que no se puede ni levantar. Pero es bonachón, por eso él nos perdona a todos, él nos ama a todos, porque de tal, y entonces aquí salimos nosotros los protestantes, ¿no? A levantar esta bandera. Sí, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque ese mundo que él amó fue el mundo que él creó, el mundo que él dijo y vio Dios que era bueno. Pero cuando nace Caín, cuando sus ángeles, sus segadores, sus siervos le dicen, aquí hay algo que no es de lo que tú dijiste que era bueno, aquí hay algo que es malo, lo arrancamos. Y él dijo, no lo arranquen, dejen crecer juntos, por eso estamos mezclados, estamos juntos, están al lado de nosotros, algunos son nuestros familiares, algunos son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, inclusive algunos pueden ser nuestros compañeros de iglesia. Es más, algunos, y aquí me voy a meter en problemas, pero obviamente yo no voy a hacer, ni he sido llamado, ni quiero tampoco señalar a nadie, porque yo no tengo esa visión. Dios creo que no nos ha dado a nosotros esa visión de rayos X para ver quién es cabrito y quién es oveja, aunque él dice que por sus frutos los conoceremos, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que inclusive algunos ejercen el oficio de pastores, líderes, evangelistas, ¿sí? Así como en el tiempo antiguo ejercían el cargo de sumo sacerdotes, lo máximo de lo máximo, de fariseo, de escribas, o sea, de toda la curia de religiosa que había. Pues eso no ha dejado de suceder. Hoy en día esos escribas se sientan en sociedades bíblicas unidas, se sientan allí con su pluma mentirosa para seguir cambiando con estas traducciones modernas, lenguaje actualizado, y esto que la gente, ay, tan
tan bonito todo. Ay, ahora sí lo entiendo, es que antes no lo entendía porque es que ese lenguaje antiguo, pues no, pero ahora me lo hablan en un lenguaje que lo quieren así, mascado, ¿no? Y resulta que no saben, como dice Jeremías, le está diciendo a Jeremías, ustedes se creen que porque ahora tienen un lenguaje moderno, ustedes se creen que ahora porque se les habla de la manera que ustedes quieren oír, ustedes ahora creen que tienen la verdad, pero les voy a decir algo, les dice Jeremías, han sido engañados por la pluma mentirosa de los escribas, han sido engañados. Ellos en esa sutil pluma, cuando hacen esas actualizaciones modernas, así como acabo de comprobar, por ejemplo, Reina Valera 1909, nombra la palabra porque me sustituyó Dios otra simiente. Entonces la cambiaron esa palabra para que no la enlacemos con Génesis 3.15, cuando Dios está reprendiendo a Satanás por haber plantado una simiente, que esa palabra simiente también fue cambiada a su vez, pero bueno, al final se hace toda una bola de engaño que no distinguimos de la verdad de la mentira. No lo desligan una cosa de la otra, ¿eh? Por eso es importante este eslabón, porque este eslabón es el que nos va a unir todas las piezas, todas y cada una de las piezas. Este eslabón es el que nos las va a unir, ¿sí? Continúo. Después dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, y árboles frutales sobre la tierra que dan fruto según su género, y cuya semilla esté en él, esté en ellos. Y así fue. Génesis 1:2. Entonces, vemos este pasaje como dice que esto es algo que, ay Dios mío, ¿cómo hago para no desviarme tanto? Bueno, digo desviarme, pero aunque realmente no lo es. Digo desviarme del tema central, aunque todo está unido, ¿no? Pero que aquí está hablando de hierba verde y árboles frutales, entonces aquí van a decir, árboles de fruta, ¿eh? Entonces se nos viene a la mente a través del tema de la manzana, ¿ves? Esos árboles eran árboles literales. Ajá. Entonces, está hablando de árboles que dan semillas, eso lo dice así Génesis 1:12, ¿sí? Pero luego vemos como el mismo principio que utiliza para el reino vegetal, lo utiliza para el reino vivo, para los seres vivientes, para las especies vivas. Dice, y Dios hizo animales terrestres según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces vemos como el mismo principio que se utiliza para el reino vegetal. Por eso es correcto, bueno, hasta cierto punto por eso se utilizó la simbología del árbol, porque tanto el reino vegetal como el reino, las especies vivas, tienen una misma raíz, un mismo principio que Dios estableció en ellos. Cada uno de ellos iba a tener semillas que iban a estar dentro de ellos, por eso un árbol de naranja da naranja y un árbol de pera da pera, ¿sí? Y por eso un hijo de Dios da a otro hijo de Dios y un hijo del diablo da a otro hijo del diablo, porque cada uno va a dar el fruto según la semilla que esté en él, según la semilla que está en él. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces esta palabra hijos del diablo y hijos de Dios siempre lo hemos tomado como algo solo espiritual. Porque somos tan espirituales que entendemos toda la escritura. La entendemos tanto que vivimos engañados. La entendemos tanto que nos engaña cualquiera. Mira, cualquier falso maestro, cualquier falso profeta, cualquier falso apóstol, cualquiera. O sea, yo no hablemos solamente que Satanás nos engaña, pero es que nos engañan, hasta un niño nos engaña. Pero somos listos, somos espirituales, somos hijos espirituales de Dios. No somos hijos espirituales de Dios, o sea, no solamente, cuando digo no, quiero decir no solamente somos hijos espirituales de Dios, no solamente. Y aquí ya sé que alguien ya a lo mejor estará cogiendo piedras también para lanzarme. De la misma manera que tampoco los que son hijos del diablo no son solo hijos espirituales, son hijos biológicos, ¿sí? Cuando digo biológicos es porque hubo una semilla, en este caso la de Satanás, ¿sí? Pero obviamente Satanás no es un creador, Entonces, él, así como yo dije que yo era el árbol de la vida de mi hijo, pero a la misma vez yo soy un árbol creado. Yo provengo de una raíz de otro árbol. Como dijo Jesús, yo soy la raíz del linaje, yo soy el árbol. Eso es lo que está diciendo Jesús en esta palabra. Yo soy la raíz del linaje. ¿Cuál es el linaje de David? Adán. ¿Cuál es la raíz del linaje de David? Es Adán. Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el diablo también es un árbol creado, ese árbol que estaba plantado, esos dos árboles que estaban plantados allí, árbol de la vida, ese árbol de la vida del cual el Señor no prohibió comer,
no prohibió, ¿sí? Prohibió comer del otro, ¿sí? En fin, entonces, vamos a ver, hijos de Dios, hijos del diablo. Vamos a ver aquí. Entonces, volviendo otra vez a Mateo capítulo 13, parábola del trigo y la cizaña, que es la pieza uniendo estas dos cosas. Jesús explicando esta parábola cuando él saca a sus discípulos, a los que pueden oír su voz, aparte, les explica la parábola, le dice, el campo es ese mundo, este es el mundo que yo amé. Esto es lo que estaba diciendo Juan, es lo que cuando dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, esto es lo que yo amé. Esto es el mundo. Este mundo estaba refiriéndose a ese campo, y ese campo era Eva, ese mundo, porque el único sitio donde una semilla que da hijos, porque él dice aquí que esas semillas son hijos, donde da fruto una semilla que da hijos. En la tierra, ¿se puede plantar un esperma en la tierra y nacer hijos? ¿O tiene que plantarse en un vientre? Y ese vientre era ese mundo. ¿Y por qué era ese mundo? Porque en ese momento, en Eva, como dice la escritura, ella era la madre de todos los seres vivientes. Ella en ese momento era la madre de todos los seres vivientes. Entonces en ese momento ella era ese mundo. En ese momento ella era todo el mundo. Era todo el mundo en ese momento. ¿Sí? Aunque el mundo que él amó era al mundo que venía por medio de la simiente, al que él escogió, Efesios 1:4, el que él escogió. Por eso, si él escogió, como dice la escritura, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dice que no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, ni lo bueno ni lo malo no habían hecho. O sea, no era porque Saúl menospreció la progenitura, entonces por eso Dios lo detestó. No, eso no es verdad. La escritura dice que él lo aborreció antes de que él hiciera lo malo. Antes de que él hiciera lo malo. O sea, él no le dio oportunidad, como tampoco se le dio la oportunidad a esos bebés que él mandó a no tener piedad de ellos, donde tenían que ir ese ejército con espadas, no eran con flores, no eran con rosas, a quitarle la vida a esos tiernos y hermosos bebés. Escucha la palabra que estoy diciendo, tiernos y hermosos bebés que habían en esa descendencia de Caín, que formaron esos pueblos de Canaán, Caín y Canaán, hijos de Can, por medio de Can, que se multiplicaron, esa semilla se multiplicó. Es por ese motivo que Dios le dio la orden a su pueblo escogido, a ese pueblo que él escogió de antes. Le dijo, no quiero que den sus mujeres, no quiero que este linaje santo apartado se mezcle, no quiero, no den sus hijas en casamiento, no tomen para sí sus hijas en casamiento. ¿Ves? Como todo esto está unido, pero como no hemos entendido nada, hemos desobedecido desde el principio todo esto. En el Nuevo Testamento nos dice, no nos unáis en yugo desigual. ¿Con qué? Con las tinieblas, con ese linaje que proviene de un árbol que viene de las tinieblas. No nos unamos, pero no hemos entendido. Pensamos de que esa persona con que nos vamos a unir, bueno, como dice Dios que Dios amamos al mundo, pues yo me uno con él, porque como Dios ama también a esa persona, aunque ahora ella no la conozca a Dios, o esa persona no conozca a Dios, pero Dios la amó también a ella, así que yo le voy a evangelizar. Yo me voy a unir a ella y ella, por medio de mí, ella va a conocer al Señor o él va a conocer al Señor, en fin, todo esto, ¿no? Y aquí empezamos a montarnos a la nuestra cada uno, ¿no? Entonces, mira, como dice que ese campo será el mundo y esas semillas son manzanas. Estoy leyendo mal, mis ojos. Dice que eran hijos del reino. Hijos, eso que dice Efesios 1:4. Esos son esas semillas. La buena semilla, el trigo. Y las cizañas son hijos. Son hijos. Y cuando dice hijos, está hablando de la palabra simiente. Está hablando, esa simiente es la misma raíz de la palabra semilla. Está hablando de la palabra semen. Está hablando de la palabra esperma en su original, tanto en el hebreo como en el griego. Del maligno. Entonces, el maligno tenía hijos biológicos, porque él tenía una semilla, esa simiente que le dijo, voy a poner enemistad entre esa semilla, entre esa simiente que tú has puesto en el vientre de Eva, en ese mundo, en ese campo, en esa cementera, voy a poner enemistad, y entre la otra simiente, que en ese momento era Abel, voy a poner enemistad, porque de esa simiente de Abel van a ser el que te va a aplastar a ti la cabeza, al que tú vas a morder en el talón, ¿sí? Pero ahora entendemos, ¿no? Dice que ese enemigo es el diablo.
El enemigo que la sembró es el diablo. Y que esos segadores son esos ángeles que vieron, ¿ves? Que vieron a Caín a nacer y dijeron, Señor, ¿quieres que le arranquemos? Y él dice, no. No como Caín, que era del maligno, entonces aquí ves, no, es que es una forma de hablar, es una forma intelectual de hablar, de hacer referencia. No, 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 no. ¿Por qué lo mató? Lo mató porque su padre, como sabía de la sentencia que dice, es que de esa simiente que ahora parece que es tu hermano, van a ser alguien que nos va a aplastar a todos, nos van a cortar de raíz, así que acabemos con ella. Pero dice que Dios le dio un sustituto a Abel, otra simiente le dio, otra simiente. ¿Sí? Entonces, acabo ya con esto para decir eso, ¿no? Dejemos el engaño, dejemos la mentira. Si quieren conocer la verdad, entonces la verdad es la que nos va a hacer libres, ¿no? Puedo hablar, quisiera hablar mucho más de este asunto, pero ya me alargué más de lo que quería. Pero, como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que lee, entienda.